Ya pues se están preparando. Fue que yo entré de una y la niña está yendo bulla. Y se escucha toda la bulla acá. Bueno, mis hermanos, vamos a entonces a empezar el himno número 58. Después de este himno le pido el favor a mi hermano Alberto para que entonces nos dirija en oración en esta noche. Ya les coloco el himno. Hermano Alberto, por favor. Hermano Alberto, ¿nos escuchas? Escucho. Ahí ya, Alberto. Ahí. Sí, hermano. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón lo buscan, pues no hacen iniquidad, y los que andan en sus caminos. Salmo 119, del 1 al 3. Oremos. Padre, te damos gracias en esta noche por tantas bendiciones que recibimos de ti, por volvernos a dar la oportunidad de reunirnos por este medio y de estar juntos como hermanos y de estar buscando tu palabra, Señor. Gracias porque nos has dado un nuevo día, porque nos has dado la oportunidad de estar juntos en familia y de estar orando y de estar buscando de ti, Señor.
Padre, te ponemos esta noche en tus manos a la hermana Jennifer, que la estés acompañando en la clínica en estos momentos, que a ella y a su bebé los estés acompañando, los estés ayudando para que todo salga conforme a tu santa voluntad, Señor. También te ponemos en tus manos a la hermana Livia, que mañana tiene una cita con su médico para que la acompañes y para que todas las noticias, si es tu voluntad también, Señor, sean buenas. Te ponemos también al hermano y al papá de la hermana Mónica, en su ciudad donde viven, para que si es tu voluntad los acompañes y los lleves y los estés con ellos y que todo esto salga bien, Señor. Pero todo esto te lo pedimos en base a lo que tú quieras, en base a tu voluntad, Señor. Te damos gracias también por todos los hermanos que se han podido reunir, que se han podido conectar. Y ábrenos nuestro entendimiento y nuestro corazón para que lo que se va a hablar hoy sea de alimento espiritual a nuestras vidas. Gracias por Felipe, por Álvaro, por Juan, por sus familias y por todos los hombres que están ayudando, que están trabajando para que este amor por buscar de tu palabra no se pierda, Señor. Ayúdanos pues y fortalécenos. Quédate con nosotros en este rato. En Cristo nuestro amado Señor. Amén. Amén. Gracias, hermano Alberto. Bueno, mis estimados hermanos, amigos, vamos a empezar nuestro estudio en esta noche. Como bien pueden leer ustedes ahí en el título como tal que tiene esta lección, dice como tal el enunciado, lo que demanda el discipulado. Principalmente vamos a estar estudiando un contexto bíblico de Lucas capítulo 9, desde el versículo 57 al 62. Quiero que para ello me acompañen, para que leamos esta porción bíblica, para que notemos allí 4 aspectos, o en cierta manera 4 escenarios, o 4, de alguna manera, enseñanzas que las Escrituras nos entregan a nosotros propiamente de los labios de nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba allí con sus discípulos. Y notamos nosotros aquí esa demanda como tal que tenemos nosotros, los hijos de Dios, frente a ese discipulado, frente al seguir las pisadas como tal de nuestro Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 9, versículos 57 al 62, empieza allí el contexto bíblico hablando de, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y podemos seguir leyendo nosotros allí, en este contexto bíblico, todo lo que estaba ocurriendo en ese momento. Fueron muchas cosas que iban de un lugar a otro, que el Señor Jesucristo respondía o demandaba de aquellos que querían seguirle, de aquellos que en cierta manera motivados por la emoción o llevados por el entusiasmo del momento, sentían en su corazón y querían hacer. Pero más que todo es mirar a la luz de las Sagradas Escrituras estos pasajes bíblicos para darnos cuenta de que podemos nosotros a veces no considerar el precio o el costo que tiene el seguir a nuestro Señor Jesucristo. Dice ahí en el versículo 57 de Lucas 9, yendo uno de ellos le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Al observar Jesús, cómo estas multitudes que le seguían, el escriba se puso muy entusiasta, y ese escriba del que hablamos está ahí consignado en Lucas capítulo 9, en el versículo 57. Ese hombre que describe aquí Lucas en este versículo
es el mismo que narra también Mateo en el capítulo 8, en el versículo 19. Ambos contextos son paralelos. Y dice allí la escritura, en Mateo capítulo 8, versículo 19, y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Entonces podemos nosotros, a través de leer las Sagradas Escrituras aquí en Mateo 8, 19, que ese que le dice al Señor en Lucas capítulo 9, versículo 57, es un escriba, para que lo tengamos ahí como observación importante sobre este versículo. Ahora, el escriba se puso muy entusiasta, pero Jesús, quien conoce los corazones de todos nosotros, el corazón del hombre, sabía claramente la razón o la medida de su entusiasmo. La respuesta de Jesús nos hace pensar que este escriba tenía un concepto equivocado de lo que significa seguirle a él. Aquí cierto hermano escribía frente a este versículo diciendo, muchos quieren ser soldados al ver los uniformes, cuando a veces vemos las marchas militares. Muchos de nosotros nos animamos a este servicio como tal, a este servicio militar. En esos desfiles, al oír el aplauso de las multitudes, ese reconocimiento que se le hace a estos hombres. Entonces, en nosotros se desarrolla esa emoción o ese deseo momentáneo de querer ser parte de estas milicias. Pero no consideramos nosotros la miseria horrible del campo de batalla. Y aquí en este contexto bíblico, el Señor Jesucristo nos muestra a nosotros un cuadro completo para que nosotros calculemos los gastos antes de inscribirnos en ese ejército como tal, en esa milicia como tal espiritual. Entonces, en este contexto bíblico que acabamos de leer, encontramos nosotros el primer punto, que es un hombre que le dice, te seguiré a donde quiera que vayas. Seguimos notando nosotros acá, el segundo punto, cómo el Señor Jesucristo, al ver a muchos de ellos querer seguirle, les anuncia que no tenía donde él recostar su cabeza. Ahí en el versículo 58 de Lucas dice, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. El punto número 3, como tal de este contexto bíblico, habla acerca de los muertos, y podemos notar nosotros allí dos clases de muertos. Dice en Lucas capítulo 9, versículo 57, y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Y el punto número 4 de este contexto bíblico, haciendo un breve análisis como tal, habla de una despedida. Dice ahí en Lucas capítulo 9, versículo 61. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y el Señor Jesucristo le responde, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ahora, vamos a poner nuestra atención en este primer punto, en esta noche. Vamos a tratar de abarcar, en la medida que sea posible, el punto número 1 y el punto número 2. Pero si vemos que de pronto el tiempo no nos da, la idea es que podamos tener una serie de estudios en relación a este contexto, considerando así ese costo que tiene el discipulado como tal, al que nosotros hemos sido llamados, al que nosotros nos hemos responsabilizado en el momento mismo en que descendimos a las aguas del bautismo para el perdón de nuestros pecados. Entonces procedemos, hermanos, a iniciar nuestra lección con este punto número 1. Ahí en Lucas capítulo 9, versículo 57, como ya lo hemos visto, ese hombre que le habla al Señor Jesucristo era un escriba que estaba dispuesto en ese momento, motivado por esa emoción momentánea, de seguir al Señor Jesucristo a donde quiera que Él fuera. Y pues, suele ser algo común o parecido a que en la sociedad actual en la cual nosotros estamos atestados de muchas denominaciones religiosas, vemos cómo estos hombres, al mover las emociones de muchos de sus feligreses, de muchos de aquellos que atienden a estos llamados de estos hombres,
de estos predicadores de prosperidad, de estos milagreros, ellos, movidos por esa emoción, siguen a estos hombres a donde quiera que ellos vayan, y enceguecidos actúan sin razón y sin propósito alguno, conforme a lo que Dios ha estipulado en su palabra. Hay que entender que el Señor Jesucristo aquí, al exponer este cuadro completo, muestra claramente que el hombre debe de calcular esa decisión que está tomando para inscribirse como tal en esa milicia espiritual, el de ser cristianos. Entonces notamos nosotros que este hombre, un escriba, recordemos nosotros que antiguamente en las sinagogas, en estos hombres que se encargaban de dirigir o enseñar como tal al pueblo la ley de Dios, estaban conformados por los fariseos, que entre ellos habían fariseos, saduceos, estaban los escribas, estaban los ancianos del pueblo, estaban los maestros, etc. Entonces, este escriba, quien era responsable de hacer copias de las Sagradas Escrituras, al notar como tal todas estas señales que el Señor Jesucristo hacía, movido por esa emoción, quiso exclamar esto, sin comprender, sin dimensionar como tal el costo de esa decisión. Ahora, ¿por qué lo dijo? ¿Qué es lo que estamos tratando? En Mateo capítulo 13, en el versículo 20, podemos leer nosotros ahí en las Sagradas Escrituras: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Imaginemos nosotros ese escenario. El Señor Jesucristo enseñando la palabra, hablando con gran autoridad a muchos de aquellos hombres que le rodeaban en aquel momento. Entonces, este escriba, al ver tal autoridad, al ver tal despliegue como tal de fama de nuestro Señor Jesucristo, quien era nombrado en muchos lugares debido a sus señales, debido a ese poder que él estaba manifestando, dicho escriba le ocurrió lo que en la parábola del sembrador se muestra frente a la semilla que fue sembrada en pedregales. Escuchó la palabra y al momento la recibió con gozo. Dice en el versículo 21, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces notemos esto. Esta semilla de la cual habla acá el Señor Jesucristo en esta parábola es la analogía de aquellos hombres que al escuchar la palabra la reciben con gozo, la reciben con su emoción momentánea, pero al venir como tal la aflicción, al venir la prueba por causa de esa palabra, es ahí donde se tropieza, es ahí donde se falla, es ahí donde el camino ya suele ser difícil o la cruz demasiado pesada. Nosotros, como hijos de Dios, como cristianos que hemos tomado esta decisión, que hemos descendido a las aguas del bautismo para el perdón de nuestros pecados, debemos de tener un conocimiento claro, hermanos, amigos, de que la decisión que hemos tomado nosotros para nuestra vida es de una responsabilidad que implica, que lleva implícito en sí el tener que renunciar a muchas cosas y el tener que combatir contra muchos deseos de la carne, contra incluso, como vamos a ver más adelante en esta lección, aún incluso con nuestras propias familias, que pueden llegar a interponerse en ese servicio que tenemos nosotros ante Dios. Ahora, coloquemos esto en un escenario un poco más del presente, para que lo veamos más práctico. Es difícil para algunos de los nuestros mantenerse infieles en estos tiempos donde el congregarse se ha vuelto un desafío, se ha convertido en algo difícil, puesto que leía un artículo ahora donde decía que el 98% de las iglesias en el mundo han parado como tal sus reuniones. Unos cuantos, yendo en contra de las autoridades civiles, han dispuesto a abrir sus locales para reunir como tal a sus miembros. Pero un 98% de las iglesias ha parado. Y es en estas situaciones donde el cristianismo nuestro también es probado, donde nuestra fe también es probada y donde usted
va a demostrar si realmente lo que usted hizo, lo hizo de corazón y no como el escriba, no como aquel que fue sembrado en pedregales, que escuchó la palabra, la recibió con gozo, pero al venir el momento de la prueba, de la aflicción, de la persecución, tropezamos por cada una de estas cosas. Entonces, notemos esto, amigos y hermanos, que es algo que nos enseña mucho este pasaje en relación a cuál es el precio, el costo, la responsabilidad que asumimos nosotros en este discipulado, en el ser cristianos, en el ser hijos de Dios. En Mateo capítulo 20, en el versículo 20 al 22, está aquí estos dos apóstoles que se acercan al Señor Jesucristo. La madre de ellos viene a hablar con el Señor Jesús, a decirles que estos dos hijos de esta madre, estos dos apóstoles, participaran con el Señor Jesucristo en aquel reino y que estaban dispuestos incluso a beber de ese mismo vaso y a ser bautizados con ese mismo bautismo. Dice ahí en Mateo capítulo 20, desde el versículo 20 al 22, entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Ahora, notemos nosotros acá la respuesta ligera de estos hombres frente a estas preguntas que el Señor Jesucristo hace. Podemos incluso inferir bíblicamente, entender bíblicamente que estos apóstoles no concebían ese vaso que el Señor Jesucristo iba a beber y ese bautismo con el cual él iba a ser bautizado. El Señor Jesucristo mismo lo declara ahí en ese versículo, no sabéis lo que pedís, puesto que la prueba que se venía en ese momento, para muchos de ellos, incluso el ser dispersados, el ser apartados como tal de la presencia del Señor física, les iba a costar a muchos de ellos de pronto incluso naufragar en su propia fe. Entonces aquí vemos nosotros que puede estarse cumpliendo lo que Mateo 13:20 declara, la reciben con gozo, esa respuesta que les dio el Señor Jesucristo con esas preguntas que muy difícilmente comprendieron ellos, y la respuesta ligera, podemos hacerlo. La recibieron con gozo por la aceptación que tuvieron delante del Señor frente a esta demanda que hizo su propia madre. Entonces notemos nosotros que aquí no existe un cálculo o un dimensionar lo que estamos nosotros afirmando con nuestros labios. Vamos a ver otro ejemplo. Lucas capítulo 22, en el versículo 33, dice las Sagradas Escrituras. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Versículo 34. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. El apóstol Pedro recibe con gozo la palabra, entusiasmado, sigue al Señor Jesucristo, pero vemos cómo incluso el apóstol Pedro, después de la prueba, después de venir la aflicción y la persecución de los fariseos en contra del Señor Jesucristo, ¿qué le ocurre a Pedro? Tropieza, negando al Señor Jesucristo esa noche 3 veces, negándole que le conocía. Entonces, aún vemos nosotros en las Sagradas Escrituras cómo estos cuadros se muestran para que nosotros entendamos que las responsabilidades o los compromisos con Dios no son a la ligera, no son movidos por la emoción, sino más bien fundamentados en la razón. Es lo que nosotros debemos de considerar. No podemos nosotros solamente percibir a Dios a través de las emociones. Es importante las emociones, claro que sí. Es importante que usted tenga esa sensibilidad, esa fragilidad en su corazón, ese conmoverse como tal en su corazón frente a las cosas de Dios. Pero también es importante que la razón prime en usted, considerando así el costo, calculando el gasto con el cual usted va a incurrir en su vida para servirle al Señor Jesucristo. Entonces,
son aspectos que nosotros debemos de considerar en nuestra vida. Vamos a notar un ejemplo en las Sagradas Escrituras, ahí en el Antiguo Testamento, lo que el Señor Jesucristo no encontró en aquel escriba. Porque el Señor Jesucristo, al notar a este escriba exclamar esto, no presta atención a esto. Porque no es que el Señor Jesucristo le estuviese desmotivando a él, no, sino que veía en su corazón que no existía esa sinceridad, esa capacidad de razonar el verdadero costo de seguirle en aquel entonces. Como lo veía Dios en Ruth, por ejemplo. Vamos a leer ahí en Ruth, en el capítulo 1, en el versículo 16, que es un ejemplo a seguir que cada uno de nosotros tiene. Dice la palabra de Dios ahí en el Ruth, capítulo 1, en el versículo 16. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Ahora, nosotros, leyendo este libro, notamos cómo Ruth cumple su promesa. Ruth cumplió lo que prometió a su suegra. Ella le dice a su suegra: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré, le dice Ruth a su suegra. ¿Cuántos de nosotros podemos tomar estas palabras de Ruth y decírselas a Dios, decírselas a nuestro Señor Jesucristo? Que sin importar la situación, sin importar la dificultad, sin importar el problema, nosotros vamos a estar siempre apegados al Señor, siempre apegados a su voluntad, considerando todo aspecto de las Sagradas Escrituras para nuestra vida como algo importante y valioso para nosotros, como la existencia misma. Es ahí donde yo quiero llegar. Porque las Sagradas Escrituras demanda eso. Jesús necesita ver en el corazón de cada cristiano esa sinceridad que tenía Ruth cuando le prometió a Noemí que no le iba a abandonar. Entonces nosotros, si queremos seguir ese ejemplo de Ruth, no podemos permitir que ninguna situación, enfermedad, dificultad, persecución, etcétera, llámeselo como se llame, nos aparte de esa presencia del Señor. Y colocábamos el ejemplo ahora en que esta situación que estamos viviendo en el mundo no nos aparte de ese regazo del Señor. Viene a mi mente lo que el apóstol Juan, ahí en ese evangelio que escribe Juan, narra, por ejemplo, acerca del discípulo amado, que en la cena, en la última cena con sus apóstoles, el Señor Jesucristo, uno de ellos estaba recostado en su regazo. Fue a quien el Señor Jesucristo le consignó o le dio la responsabilidad como tal de María. Le llamaba el discípulo amado. Le permitió a él poder vivir mucho más tiempo que los demás apóstoles para que él fuese el que incluso recibiera la revelación o recibiera como tal la palabra de Apocalipsis para las iglesias en Asia. Y hablamos de Juan. ¿Cuántos de nosotros hoy estamos dispuestos a vivir a los pies del Señor Jesucristo como lo hizo aquella mujer cuando enjugaba con sus cabellos los pies del Señor? ¿Cuántos de nosotros en esta contingencia estamos en esa posición delante de Dios, anhelando ese espacio, esa intimidad con el Señor Jesucristo? Es un ejemplo claro, mis estimados hermanos y amigos, que tenemos nosotros de esta mujer, de esta gran mujer del Antiguo Testamento, que muestra esa fidelidad, esa sinceridad para con su suegra Noemí, que no se apartó de ella, no la dejó y la siguió. Es lo mismo que cada uno de nosotros debería de hacer, cumplir
como tal esa promesa que hemos hecho al momento que hemos descendido nosotros a las aguas del bautismo. Hay unos hombres también en las Sagradas Escrituras, en Apocalipsis capítulo 14, en el versículo 4, donde notamos nosotros que es posible seguir a Cristo por donde quiera que va, porque algunos de nuestros hermanos primitivos lo hicieron. Dice ahí en Apocalipsis capítulo 14, en el versículo 4, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Notemos aquí lo que dice el versículo. Es posible que nosotros nos convirtamos en esos hombres, de cumplir lo que ese escriba le estaba exclamando al Señor Jesucristo. Te seguiré a donde quiera que vayas. Nosotros, como cristianos, debemos de afirmar lo mismo y decirle al Señor, te seguiremos donde quiera que estemos, en la situación que estemos, vamos a estar ahí contigo. Y Apocalipsis 14:4 lo ilustra perfectamente. Entonces, son cosas que nosotros debemos de notar. Nos preguntamos, ¿entendió el escriba lo que decía? Miren, le convenía más bien al escriba preguntar, Señor, ¿a dónde vas? Porque repetidas veces Jesús fue rechazado por los hombres. Si usted se lee ahí los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nota en cada uno de ellos cómo el pueblo judío rechazaba al Señor Jesucristo. A tal punto incluso que le llevaron a la muerte, que trataron de dividir, acabar como tal con sus enseñanzas, con su nombre. Porque vemos luego ahí en Hechos, en el libro de los Hechos, al principio del libro, cuando la iglesia se establece en Jerusalén, los apóstoles predican la palabra, se convierten en 3,000, muchos de ellos iban por todas partes anunciando el evangelio, como los fariseos, saduceos, los escribas, los intérpretes, los maestros, ellos tomaron a algunos de los cristianos y les prohibían hablar en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces a este escriba le convenía más bien preguntarle al Señor, ¿a dónde vas? Porque repetidas veces el Señor Jesucristo es rechazado. Vamos a leer ahí en Mateo capítulo 8, en el versículo 28. Dice las Sagradas Escrituras, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, id, y ellos salieron. Y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y notemos lo que dice el versículo 34, para dar soporte a este enunciado que hemos visto en esta noche. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Es lo mismo a decir hoy en día, no quiero al Señor Jesucristo en mi vida, no quiero al Señor Jesucristo en mi hogar. ¿Cuántos de nosotros podemos estar en este momento con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de actuar o de hablar, diciéndole estas mismas palabras al Señor Jesucristo? Rogándole que se vaya de nuestros contornos porque no queremos saber de Él, de su voluntad, de su palabra. Entonces son aspectos que nosotros debemos de considerar. Ese escriba debió preguntarse eso, frente a lo que él observaba o lo que podía ver él en ese entorno en el cual andaba el Señor Jesucristo, como muchos de ellos le rechazaban. Los gadarenos fueron unos de esos. También fue rechazado por los samaritanos. En Lucas capítulo 9, en el versículo 53, dice las Sagradas Escrituras, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén.
los samaritanos no quisieron recibir al Señor Jesucristo. Notemos entonces nosotros que no podemos fundamentar un deseo de servir a Dios por la emoción, sino también con la razón. Entender el costo que tiene como tal seguir a nuestro Señor Jesucristo. Leemos también en Juan capítulo 5, en el versículo 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Quiero traer a la memoria unas palabras que nos decía el hermano Luis Adriano Barros en su estudio, el que nos compartía el sábado anterior. Y era que estos hombres no estaban dimensionando con su corazón y con la razón que aquel que estaba ante sus ojos era el Dios creador de todas las cosas. Fue aquel que en el principio dijo, sea la luz, y fue la luz. Fue el que con su poder ilimitado le dio forma, le dio orden al universo mismo. Con sus manos dio el primer giro al reloj, al primer reloj del tiempo, el que activó todo el mecanismo de todo lo creado. Estos hombres estaban rechazando esto, estaban rechazando al Dios Todopoderoso y procuraban incluso matarle. Ahora, entendemos nosotros que este plan, que todos estos acontecimientos resultaron, a pesar de ser tristes, a pesar de que nos conmueven, resultaron en beneficio para nuestra salvación. Porque, como bien hemos estudiado, merecemos solo la muerte, la destrucción, no la salvación. Y de eso consiste la gracia. La gracia consiste en que recibimos lo que no merecemos y no recibimos lo que sí merecemos. Recibimos la salvación que no la merecemos y no recibimos la muerte y destrucción que sí la merecen nuestros actos de desobediencia ante Dios. Entonces este hombre, este escriba, le convenía preguntarse, puesto que el Señor Jesucristo no estaba como él de pronto pensaba o imaginaba, movido por esa emoción. Leemos también ahí en Juan capítulo 6, en el versículo 66, donde dice las Sagradas Escrituras: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Recordemos nosotros que este contexto bíblico del que habla Juan en el capítulo 6, aquí el Señor Jesucristo se presenta a sí mismo como eso necesario para la salvación de nuestras almas. Él dice allí, incluso emplea unas palabras que para muchos de ellos es una palabra dura, difícil de leer, difícil de entender, de apreciar. El Señor Jesucristo expresa en los versículos anteriores diciendo: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida. Entonces para ellos esto fue difícil entenderlo. No lo apreciaron, no lo concibieron con la razón. Fueron más bien motivados por la emoción, y esto hizo que incluso le rechazaran, puesto que no veían ante sus ojos, no estaban notando que ante sus ojos estaba el Creador de todas las cosas. Mateo capítulo 27, en el versículo 23, dice las Sagradas Escrituras: y el gobernador les dijo, pues ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. El pueblo rechazó al Hijo de Dios. El pueblo rechazó a Cristo. El pueblo no quiso ver, no quiso entender, no quiso apreciar eso que hemos estado hablando, al Creador de todo, de todas las cosas, al Hijo de Dios. Entonces, no podemos nosotros pensar que en el convertirnos en cristianos nos va a hacer la vida más simple a nivel físico, a nivel material en esta tierra. No podemos andar nosotros ahí considerando que el Señor se sigue solo a través de las emociones, sino más bien ser más razonables en estos asuntos, ser más entendidos frente a lo que significa esa decisión que hemos tomado nosotros
cuando descendimos a las aguas del bautismo. Muy posiblemente algunos de nosotros lo hemos hecho hace 30 años, 25 años, 20 años en mi caso, otros hace 10 años, otros hace meses. Pero sin importar el tiempo que usted lleve ya sirviéndole al Señor, recuerde cada día que esa decisión que usted tomó es una decisión muy importante. Es la decisión más importante de toda su vida, porque esa decisión es la que le va a definir como tal su destino eterno, al lado de Dios o fuera de Dios. Este escriba no dimensionaba esto. El escriba realmente podemos preguntarnos a esta altura del estudio, ¿realmente quería seguir a Jesús a donde quiera que él fuera? Como algunos de nosotros, ¿era un hombre realista o simplemente un hombre idealista? Puede usted inferir, a través de lo que hemos visto, si este hombre realmente comprendía la dimensión de esto que él exclamó ante el Señor. Te seguiré a donde quiera que vayas. Y podemos notar nosotros que frente a lo que la Escritura profesa, no dimensionaba el precio de seguir a nuestro Señor Jesucristo. Puesto que hemos presentado ya varios versículos de la Biblia, y son pocos los que hemos visto en esta noche, porque son muchos más, en los cuales se presenta el Señor Jesucristo siendo rechazado, siendo perseguido, siendo golpeado, siendo crucificado, siendo muerto por causa de la palabra. Entonces, solo nos queda preguntar ¿este hombre era realista o un hombre idealista? ¿Y cómo somos nosotros? ¿Somos realistas o idealistas? Ser emocional acerca de Cristo es bueno, pero para ser seguidor del Señor Jesucristo se requiere mucho más y se requiere el uso de la razón. Demanda ser racional, comprender el precio de seguirle. Poder uno contemplar esa decisión que va a tomar para cada una de nuestras vidas. Mis estimados hermanos y amigos, no se trata de que usted, por la emoción del momento, se eche en su hombro una cruz que luego no sea capaz de llevar. Este versículo habla de ello, de la responsabilidad de lo que nosotros manifestamos con nuestros labios, de lo que nosotros decimos con nuestra boca. Porque el afirmar estas palabras que el escriba afirmó, demostraron solamente en él su poca comprensión acerca de lo que significa seguir al Señor Jesucristo. Ahora, en esta noche, mi estimado hermano y amigo, ¿realmente usted ha considerado el precio de lo que es seguir al Señor Jesucristo? ¿Cuántas cosas ha dejado usted realmente de su vida pasada, de aquel viejo hombre, por la causa de Dios? ¿O es usted de los que todavía sigue aferrado a las cosas del mundo, pretendiendo con una mano sostenerse en Dios y con la otra mano todavía aferrado del mundo? Quiero cerrar en esta noche esta primera parte de esta serie que vamos a estar viendo. Algo que compartía con cierto hermano y le decía, de nada nos sirve a nosotros, mis estimados hermanos y amigos, comprender las Sagradas Escrituras desde el Génesis 1.1 al Apocalipsis 22. El entender o maniobrar apropiadamente versículos bíblicos o escuchar sermones magistrales de escatología, ver cómo ciertos apologistas logran dominar las Escrituras para presentar defensa de la verdad, cómo incluso algunos de ellos pueden contrarrestar el error a través de mostrar que la Biblia tiene una coherencia total y absoluta con la ciencia. De nada nos servirá esto, hermanos, cuando en el corazón nuestro no hay un cambio real, no hay un verdadero cambio de vida. Y le decía yo a este hermano,
Al cielo no se va a entrar por cuanto tú conozcas de la Biblia, por cuanto tú manejes de la Biblia, sino por cuánto cambio has tenido a lo largo de tu vida, por si realmente estás convencido, si realmente has dimensionado y realmente has hecho lo que el Señor Jesucristo espera. Recordemos esas palabras de Ruth, que le dijo a su suegra Noemí: te seguiré a donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú estés, allí estaré. Entonces nosotros como cristianos, ¿estamos dispuestos a hacer eso? ¿Estamos dispuestos a pagar ese precio que el Señor Jesucristo ha colocado en su palabra para lograr la salvación? Ahora, es un precio, hermanos, que sin duda alguna, cuando vivimos en Dios, lo consideramos muy poco, porque el dejar el mundo implica dejar muchos problemas, enfermedades, vicios, el pecado, para ser llamados a la paz de nuestro Señor Jesucristo. Pero es eso. Quiero redondear como tal este tema es con eso. De nada, hermanos, nos servirá si realmente en nosotros no hay un cambio de corazón, un profundo conocimiento de muchos temas. Porque si su corazón no está transformado, no está moldeado, no tiene la forma de Cristo, entonces estás en serios problemas, en serias dificultades. He visto a lo largo de mi vida cómo grandes hombres de la palabra de Dios predican unos sermones maravillosos, palabras elocuentes, oradores de alto nivel, pero sus hogares destruidos, sus vidas acabadas, no comprendiendo lo que significa ser un padre para guiar a sus hijos ante Dios, no entendiendo lo que es ser un esposo para ayudar a su esposa a superar toda situación o dificultad, no siendo responsables con Dios frente a las demandas primarias que tenemos de parte de Él, que es ser luz y sal de la tierra. Muy agradecido, hermanos, por este tiempo. Espero en Dios que sea de gran provecho para cada una de sus vidas este tema. Quiero invitarlos para que no se pierdan la segunda, la tercera y la cuarta parte de este tema, para que consideremos así el precio, el valor de esa decisión que cada uno de nosotros ha tomado de seguir al Señor Jesucristo. Y si algún amigo en esta noche o amiga nos escucha, entienda que al tomar esta decisión, usted lo debe de hacer con completa razón, con completo uso de su facultad de razonar y entender el precio que va a pagar para poder seguir a Dios. Muchas gracias, Dios nos bendiga grandemente. Voy a colocarles en este momento un himno y después de este himno le quiero pedir el favor a mi hermano Jorge Piedradita, si todavía está por acá conectado, para que nos despida con oración esta noche. Permítanme entonces, les coloco un himno. Su presencia da consuelo, su presencia trae paz, seguro.